Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Edgar Allan Poe, literatura anglosajona, podríamos decir. Norteamericana, de la mano de Jorgelina Garrote. Bueno, vamos a hacerlo cortito porque hablar de un clásico como Poe. Bueno, ¿por qué Poe? Porque el jueves recibí el libro que le pedí al Ministerio para iniciar las tertulias biológicas literarias y le pedí al Ministerio elegir dentro de lo que se podía cuentos de misterio. Y ahí me encontré con Los crímenes de la calle Morgue. El material que manda el Ministerio, primero la idea de las tertulias es fantástica, es muy buena. Sí, yo ya tuve la experiencia el año pasado. Bueno, y podés también hacer una referencia sobre eso, porque yo este año recién me sumo a las tertulias, más allá de que uno conoce la experiencia y la hizo en otros lados, no la hice en las escuelas, la hice en talleres literarios y demás. Pero el material que manda el Ministerio es muy bueno. Este es un proyecto muy lindo que tiene nuestra provincia y que debería, para mí, tener continuidad. Pues, aparte, esto es un libro para cada... Santa Fe y otra provincia más en la Argentina tienen tertulias. Si no me equivoco, en Salta. Si no me equivoco. Salta, no me acordaba. Aparte, es un libro para cada pibe que se lo lleva a la casa, que no queda en la escuela, y la calidad del material es lindo, la tapa, el interior. Es un objeto de arte muy lindo este libro. Bueno, lo elegí a este cuento dentro de los 5 que tiene este libro porque da inicio al género policial, al policial de enigma. Bueno, indagando, porque esas cosas que uno lee con los años y que después se olvida, Poe lo publica en 1841 en una revista de Filadelfia que se llamaba Graham's. Sabemos que el policial en su momento era una literatura de segunda, con el tiempo se fue, podríamos decir, trabajando el estilo, la argumentación, a tal punto que se fue replicando esta fórmula de que podríamos decir que hace el género policial de enigma, de la presencia, ¿no?, de un detective que es el que logra restituir el orden ante la situación de un crimen. ¿Sí? Hasta donde llega la policía y no alcanza, entonces ahí aparece el detective con su inteligencia, su sagacidad, que puede observar aquello que no ve o que no se ve. Sabemos que Poe, fue el iniciador de este método, que es un método, podríamos decir, en sus cuentos. Hay otros más, El misterio de Mary Roget, La carta robada, son otros cuentos que dentro de su cuentística dan inicio al género policial, que son muy diferentes justamente por este método tan racional a los otros cuentos, porque sabemos que Poe también fue el iniciador del género, o que modificó la novela gótica, esto que se llamaba terror en el siglo XIX, el fantástico, más lo ubicamos por ese estilo fantasmagórico y también asociado a su vida. Fue una vida, podríamos decir, bastante sufrida, y también fue, podríamos decir, una gran influencia no solo en Estados Unidos. Pensemos también en cómo llega a Europa, por un lado por los simbolistas franceses a través de su poesía tan famosa El Cuervo, y por el otro como también este método se replica, y tenemos podríamos decir, un detective, un personaje muy famoso, Sherlock Holmes, de la mano de su autor, Sir Arthur Conan Doyle, que fue el que de alguna manera hizo muy famoso este tipo de género en el fines del siglo XIX y el 20 inclusive. Pero podríamos decir entonces que es importante, por eso para mí, para los chicos, que ellos conozcan, antes de Sherlock Holmes hubo un antecedente que es Los crímenes de la calle Morgue. Claro, el detective es Dupin, de apellido. Auguste Dupin, que es podríamos decir, no es un detective contratado por la policía, sino que es un aficionado, bastante bohemio, y que se entera porque hace una estadía en París junto con el otro personaje con el que va narrando la historia. Hay un diálogo muy interesante que yo me había olvidado por completo. Hoy lo leí, uno de los relatos más largos de Poe. Y esta cuestión de qué tratan Los crímenes de la calle Morgue, como aparece en el título, se da justamente la situación de un asesinato, un femicidio, fíjate vos, a 2 mujeres, madre e hija, la mujer muy anciana, la hija no tanto, digamos, vivían muy recluidas en una de las calles más populares de París. El asesinato se produce en una madrugada,
Y se da también esta situación del caso del cuarto cerrado. Aquí llamamos como cuarto cerrado. Un caso enigmático tanto para el lector como para los mismos personajes, ante un enigma que no, así a simple vista, pareciera que es irresoluble. Porque en este caso, ¿qué tenemos? Un asesinato muy cruento, muy macabro. Ahí podemos decir que está la cuota de Poe. Las puertas están cerradas. La manera en que se produjo, muy cruel. Una de las mujeres está mutilada, arrojada a un patio, sabemos que estamos en un cuarto piso, pero es arrojada a un patio interno. Otra queda dentro de una chimenea y los hombres, cuando la descubren, tienen que hacer una fuerza bastante importante, porque son como 3 o 4 que tratan. Entonces pensaban, bueno, quien lo hizo tenía una fuerza descomunal. Entonces lo que va haciendo Dupin, va observando aquello que la policía no alcanzó a observar o no se detuvo, que si el que entró no salió por la puerta, porque las puertas estaban cerradas por adentro, entonces pudo haber salido por las ventanas, pero las ventanas no eran como estas que habitualmente tenemos de 2 hojas, sino que son esas ventanitas como aparecen en los baños, que tienen un cierre, que cuando uno las cierra se cierran solas. Bueno, ahí también piensa Dupin que pudo haber salido o entrado de la misma manera este sujeto, pero claro, había una altura considerable, que eran los 4 pisos, y había un pararrayos a 2 metros. Observa entonces Dupin una cuestión: en el pararrayos hay un lazo con un nudo, que es un nudo que él observa que es un nudo de un marinero. Solamente los marineros pueden hacer ese tipo de nudos. Otra cuestión, observa los cabellos que están agarrados a una de las manos de las víctimas, que no es un cabello, podríamos decir, humano. Entonces va pensando que tal vez no es un hombre, no es un ser humano, sino que es un animal. Y ahí, bueno, en el diálogo que va teniendo con este otro personaje, él arroja la hipótesis de que no es un humano, es un orangután. Que bueno, después también es interesante el pensar esta cuestión, que yo leyendo un artículo acerca de la barbarie, ¿no? Porque uno piensa desde el punto de vista darwiniano, lo más cercano al hombre es el mono, podemos decir, es el hombre salvaje, es el lado bárbaro de la civilización, porque si pensamos en París era la ciudad emblemática en el siglo XIX y ocurre en una calle que era muy popular. Entonces, de alguna manera la crítica está pensando esta situación del costado bárbaro del ser humano, si lo pensamos metafóricamente como un símbolo este orangután, a ese reverso que tiene, podríamos decir, las ciudades, la civilización, la presencia de lo que no es, podríamos decir, la ley. Y otro dilema es que, ¿qué hacemos con un sujeto que en este caso no es un humano, es un animal, que escapa a la ley? Se plantea un dilema, porque la ley se plantea para los hombres. Hay un crimen hecho por hombres, perpetrado por hombres, y en este caso es un animal, entonces no lo podemos juzgar. Bueno, de hecho el animal no es juzgado, tampoco el marino, porque a todo esto Dupin va atando cabos y llega al dueño que lo tenía escondido en un apartamento para vendérselo a un zoológico, que en definitiva después se lo vende, pero queda de esa manera resuelto el crimen. Sabemos quién fue el autor, pero no hay un juicio. No hay un castigo. No hay un castigo. Hay un equilibrio en cierta medida porque se entonces podemos decir que el planteo en este cuento pasa por esta paradoja entre, por un lado, la civilización o la ley, y aquello que también está presente en las ciudades, que es esa parte salvaje del hombre. Así que bueno, me pareció interesante buscarle esa vuelta no solo al género, podríamos decir, de enigma, el género policial, como la primera semilla del género con este cuento, Los crímenes de la calle Morgue, y también a donde podemos llegar a pensar e interpretar este cuento. Y bueno, por último, algunos datos interesantes, y ya termino porque estaba acá Alejandro, algunas perlitas que encontré. Fue una obra adaptada al cine 2 veces, en 1932 y 1971. Eso lo estaría acá. También muchos cómics han tomado Los crímenes de la calle Morgue. Iron Maiden, en su álbum The Killers, también tiene un tema dedicado a los crímenes de la calle Morgue. Para Jon, si es así. Hay una ópera rock. ¿Sabe quién era el actor de la película de 1931-32? Bela Lugosi. Bela Lugosi. Claro, que hizo Drácula.
porque tenía que ver con el terror, con el misterio y el terror. Fue llevado al cine y el protagonista era Bela Lugosi. Después la otra fue del 71, que esa es la que yo recuerdo. Claro, porque me parece recordar a Vincent Price interpretando algunos cuentos de Edgar Allan Poe, pero no sé si era justamente... Me parece que era el gato... La del gato negro, me parece que hacía Vincent Price, no me acuerdo. Puede ser. Esta, la del 71, la protagonizó Jason Robards. Wow. Y memoria. Y acá en el Canal 9, el viejo Canal 9, el maestro del terror, que era Narciso Ibáñez Menta, él hizo El corazón del ator. Claro. Que a mí, yo era chica y a mí me había impactado eso. Sí, bueno, pues... Narciso Ibáñez Menta me rompió con el terror. Siga, por favor. Hay una ópera rock también. ¿Sí? Que se llama Edgar Allan Poe, legado de una tragedia. Mira vos. Para releer el clásico. Mira vos. Mira, acá googleé rápido y de